Llegamos al día número 5 para hablar sobre salud espiritual en estos 10 días de oración con la temática vida plena. Cuando nosotros escuchamos la palabra salud misionera, ¿a qué hace referencia? El crecimiento espiritual es un viaje que requiere de mucha dedicación, reflexión y además de una profunda conexión con Dios. La oración es una herramienta o es la herramienta más poderosa para nosotros poder acercarnos a nuestro Padre Celestial. Necesitamos de la oración para podernos comunicar constantemente con nuestro Señor. Acá comenzamos este programa. Por la fe, un ciego vio el ocaso del atardecer. Cayeron muros de piedra donde nadie vio caer, y un arca construida fue refugio de aquel pueblo fiel. Por la fe, Moisés alzó su vara y el mar se abrió, y aquella mujer con el flujo de sangre su manto tocó, y tan solo la fe en el Maestro le sanó. Por la fe, aquel vacío paralítico pudo correr, y el Lázaro que estaba muerto vivió otra vez. Tan solo por fe, solo la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, tan solo por fe. Por la fe Sara concibió a su hijo, y Daniel no fue tocado por ningún león. Por la fe David, tan solo siendo un niño, de una sola piedra al gigante derribó. Por la fe moverás la montaña, pues mi Dios es el mismo de ayer. Por la fe recibirás tu milagro, tan solo ten fe en Jesús. Por la fe, no habrá montaña tan grande que no veas mover. Podrán disiparse las aguas turbias tan solo por tu fe. Debes darle la oportunidad de mostrarte su gran poder. Por la fe, tu hijo que se fue de Cristo regresará. Tu esposo que te maltrataba un beso te dará. Tan solo la fe tu milagro hará. Por la fe, la lucha en la universidad podrás vencer, y al que te acecha cada día verás caer. Si tienes fe, tan solo fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción
convicción de lo que no se ve. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, tan solo por fe. Por la fe Sara concibió a su hijo, y Daniel no fue tocado por ningún león. Por la fe David, tan solo siendo un niño, de una piedra al gigante derribó. Por la fe moverás la montaña, pues mi Dios es el mismo de ayer. Por la fe recibirás tu milagro, tan solo ten fe en Jesús. Es el Dios de lo imposible. Solo fe, ten fe. Por la fe conquistaron reinos, por la fe alcanzaron promesas, se hicieron fuertes en batalla, tan solo por fe. Tu fe en Jesús. Tu fe, Jesús. Un saludo especial para ti que nos acompañas en nuestro programa especial de los 10 días de oración titulado Vida Plena. Estamos con el tema número 5 y estamos también ya con nuestros invitados especiales el día de hoy. Y quiero saludar al pastor Javier López, que una vez más nos acompaña. Qué gusto tenerlo nuevamente. Pastor Javier, ¿cómo está? Bienvenido. Contentos y agradecidos de estar una vez más aquí en este lugar. Sin lugar a dudas, esperamos que nuestra participación y el tema de hoy sean de gran bendición para todos nuestros oyentes. Lo será seguramente. Estamos también con el licenciado Daniel Orellana. Qué gusto tenerlo con nosotros aquí en el programa. ¿Cómo está, Daniel? Muy bien, es una alegría compartir con todos ustedes y ese tema que es tan interesante, que nos motiva, ¿no? Quizá no es un tema del diario vivir, pero que siempre lo dialogamos, pero es necesario conversarlo, ¿no? Es necesario conversarlo. Gerson, estamos en el tema número 5 y vamos a hablar hoy acerca de la salud espiritual, un aspecto importante a la luz de la Biblia, como venimos haciéndolo todos los días. Es interesante cómo la Biblia presenta este tema como uno de los más importantes. Si bien hemos estado hablando a lo largo de estos días sobre la salud física, bueno, sobre la salud integral, tocando varios ámbitos de nuestra vida, llegamos a este tema que es tan importante y de mucha relevancia en nuestra vida porque tiene que ver con esa relación que nosotros tenemos con Dios. Esa relación que venimos reiterando, ¿no es cierto?, se conecta con varios aspectos, Pastor Javier, porque hablamos de salud física, pero se relaciona con lo espiritual, ¿no es cierto? Hablamos de relacionamiento, de lo social, pero se relaciona con lo espiritual. Y yo quiero ya preguntarle, ¿cómo define la Biblia la salud espiritual y cuál es su importancia en la vida diaria, en la vida de un cristiano, en la vida en general? Bueno, la Biblia define la salud espiritual como la condición de la mente y el corazón del ser humano en armonía con Dios, que siempre buscan hacer su voluntad y vivir en obediencia a sus mandamientos. Y vivir en obediencia y buscar hacer la voluntad de Dios produce en el corazón del ser humano alegría, paz. Hay una armonía, se equilibra la parte, no solamente la salud física, sino salud espiritual, porque vimos que el ser humano tiene esa parte también espiritual, emocional, no solamente mental y física. Vivir en armonía con Dios. Y hay un mandamiento interesante. Hay una pregunta que lanzaron cierto día para Jesús, un grupo de personas allí, se encuentra en Mateo 22, cuando le preguntan cuál de los mandamientos es más importante. Jesús responde en Mateo 22, 37 y 38. Jesús les dijo: amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La salud espiritual viene del resultado de mi fidelidad a Dios. Cuando vivo en armonía con Dios, cuando vivo en armonía con mi prójimo también, cuando vivo en armonía buscando cumplir la voluntad de Dios y en obediencia a los mandamientos que Él dejó para nuestra felicidad. Así es. Qué importante destaco, Gerson, amigos, el tema de la fidelidad, ¿no es cierto? Porque si hacemos un paralelismo, es lo que sucede, por ejemplo, con nuestro cuerpo cuando quebrantamos la salud, ¿no es cierto? Las leyes que Dios nos ha dado y vienen las enfermedades. Lo mismo podemos decir cuando no hay fidelidad, cuando no hay obediencia, nuestra vida espiritual se ve afectada. Y es importante, Carola, lo que tú mencionas, porque eso también nos hace notar la importancia de poder cuidar de esos principios que nos presenta la palabra de Dios, no por un tema tal vez mencionamos en el primer programa, no por religión, no incluso tal vez no por salud, sino más bien por un tema de fidelidad, porque esto está establecido en la Biblia. Ahora, el momento de hablar de salud espiritual, licenciado Daniel, nosotros necesitamos entender qué relación existe, ¿no?, entre lo físico y lo espiritual, porque si nosotros escuchamos una explicación popular, vamos a decir así, como que esto queda muy separado, ¿no? Lo espiritual no tiene nada que ver con lo físico, pero ¿qué nos dice la Biblia sobre esta relación? Interesante, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, yo mismo quizá en algún momento implícitamente pensamos que cuando estoy en la iglesia, en una iglesia, un culto, estoy fortaleciendo lo espiritual. Pero cuando estoy en mi diario vivir, en la semana, no soy espiritual, soy... Lo separamos, ¿no? Lo Es separamos. algo que separa. Y espiritual es una cosa y lo corporal, lo físico es otra cosa, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? La Biblia lo presenta. Cuando nosotros fuimos creados, ¿cómo fuimos creados? Fuimos creados del polvo de la tierra. Dios nos formó Sí. con barro, ¿no? Y ahí nos sopló el aliento de vida. En ese momento del soplo del aliento de vida se fusionaron las dos cosas y se creó el ser viviente. Las dos cosas están interconectadas, ¿no? Lo espiritual con lo físico. Entonces, tan interrelacionadas. Y justamente me gustaría leer un pasaje en 1 Corintios 6, 19 y 20, que nos habla un poquito de eso, cómo debemos tomarlo, ¿no? Dice así: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, que tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en lo físico, ¿no? Y esto me llevó a pensar un ejemplo de la Biblia que también podemos vivirlo en nuestros tiempos ahora. Cuando Jesús sanó un paralítico, fue llevado por sus amigos. Tal vez ustedes han escuchado la historia en algún momento, ¿no? Estaba llena la casa y tuvieron que perforar el techo para bajarlo, ¿no? Ahí se resalta la amistad también en otro tema ya. Pero ellos buscando sanidad física, porque ese paralítico quería ser sanado, pues, ¿no? Sus amigos querían ayudarlo para que él sea sanado físicamente. Pero ahí podemos leer un poquito, si gustan, en Marcos 2. Marcos 2. En Marcos, el capítulo 2. Y bueno, no vamos a repetir toda la historia, solamente quizá leer el versículo 5. Sí, adelante, Dice: licenciado. al ver la fe de ellos, se refería a los amigos, obviamente que tenían fe, ¿no? Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante, él va buscando sanidad física, pero Jesús le da perdón de sus pecados. Entonces, Jesús a veces ve que nosotros necesitamos más urgente que una sanidad física, una sanidad espiritual. Sus amigos quizás no vieron esta parte, que ese paralítico, su amigo, necesitaba perdón de sus pecados. Y obviamente después en el versículo 11, vemos que sí, también lo cura físicamente, ¿no? A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? Es que tenemos que entender también el hecho de que el ser humano termina impactando todo absolutamente. Podemos querer separar el lado espiritual y el lado físico, pero somos una unidad indivisible. Tenemos un lado espiritual, un lado físico, mental, y termina impactando, ¿no? Así es, así es. Entonces,
el perdón de pecados, muchas terapias, hay la terapia del perdón, ¿no? Que Exacto. personas que están enfermas durante años porque no están guardando ese rencor en el corazón, no han perdonado a alguien. Y el saber perdonar a alguien te libera físicamente también, ¿no? Te puedes curarte de enfermedades con esa terapia del perdón, ¿no? Claro, claro que Sí. sí. Qué importante es reforzar esto, ¿no es cierto? Y hablando un poco del tema de la conexión, del relacionamiento, me encanta que este tema enfatiza, este tema número 5 enfatiza lo que usted decía, licenciado. No solamente tengo que alimentar mi vida espiritual en la iglesia, cuando estoy en la iglesia, sino todo el tiempo, Gerson, y mi día a día, caminando, estando en casa, atendiendo a nuestras tareas, esa conexión con Dios diaria en todo momento para fortalecer nuestra vida espiritual. Eso es importantísimo, ¿verdad? Y nosotros no deberíamos descuidar en ningún momento esta relación, no es lo que nos recomienda la revista, pero hay principios que nosotros debemos cuidar, pastor, que son fundamentales, ¿no? Para que esta relación que nosotros debemos tener con Dios pueda estar siempre preservada. ¿Qué recomendaciones nos presenta la Biblia sobre estos principios fundamentales? Bueno, encontramos en la Biblia muchos de estos principios, pero yo quiero quedarme con 3 de manera especial, que yo considero que son las 3 disciplinas que todo cristiano, que todo hijo de Dios debería cultivar. La primera de ellas tiene que ver con la oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Nosotros encontramos en todos los evangelios muy a menudo a Jesús orando muy temprano. Por ejemplo, Marcos 1:35 describe una experiencia de Jesús que levantándose muy de mañana, haciendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La oración. Una escritora cristiana, hablando de la oración, dice, la oración es la llave del cielo, con ella se obtiene poder divino. A través de la oración el creyente se conecta con su Salvador, obtiene la gracia para vivir según la voluntad. La oración es la forma de abrirle el corazón a Dios cada día, contarle de mis fracasos, de mis penas, de mis alegrías, pero también pedirle fortaleza para poder vivir cada día. Esa es la primera disciplina. La segunda de ellas tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios, con el estudio de la Biblia. Y si me pueden acompañar ahí en el Salmo capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, nosotros encontramos esta declaración maravillosa del salmista, Salmo capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, que dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros encontramos en la palabra de Dios la segunda disciplina para fortalecer. Necesitamos estudiar la Biblia todos los días, permanentemente. Y finalmente, lógicamente, que la oración y el estudio de la Biblia nos lleva a una actitud de arrepentimiento, de confesión, de entrega diaria. La tercera disciplina importante que nos ayuda a mantener viva nuestra vida espiritual tiene que ver con la testificación. No vale apenas dedicar tiempo a la oración y el estudio de la Biblia, alimentarme solamente yo, si no puedo compartir mi fe con otros. Claro. El Señor Jesucristo dejó claro en Hechos capítulo 1:8 que nosotros tenemos que ser testigos, hablando a los discípulos en aquel tiempo, pero también para nosotros que tenemos que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón del mundo. Tenemos un compromiso con Dios. Y esto también mantiene viva nuestra vida espiritual, nos mantiene activos, nos mantiene creciendo en el reino de Dios. Por supuesto, por Ahí, supuesto. ahí me Sí, gustó claro que sí. la parte de que mencionó de compromiso, ¿no? Cuando algo nos gusta mucho, hablamos mucho de eso, ¿eh? Entonces alguien que le gusta el fútbol todo el tiempo está hablando de fútbol tanto. Y si tenemos ese compromiso con Dios, yo pienso que también vamos a querer compartirlo con otras personas, ¿no? En el tema de misión, ¿no? De compartir con los demás, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, ya hemos hablado de la importancia de la oración, ¿no? Y tenemos varias citas en la Biblia que nos refuerzan el tema de la oración. Pero, licenciado Daniel, yo quiero preguntarle cómo puede la comunidad, porque ya hemos hablado de la importancia que tiene la iglesia como tal, la comunidad cristiana, apoyar la salud mental, la salud espiritual, perdón, de sus miembros, de los miembros de la iglesia. Bueno, entonces a veces podemos pensar que, y muchas veces hay ese dicho que la salvación es personal, ¿no? Y es verdad que es personal, ¿no? Mi comunión con Dios.
Pero la misma Biblia dice que si nosotros nos apoyamos en otro que piensa igual que nosotros, vamos a tener más fuerza, ¿no? Hay un texto de la Biblia, ahorita lo voy a buscar aquí en Eclesiastés 4. Eclesiastés. Lo tiene Gerson, me parece, ¿no? Ahí, Gerson, por favor, si lo Sí, lo tienes. tengo acá, doy lectura. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Ay del que esté solo, cuando cae no tiene quien lo levante. Interesante, ¿no? Ese pasaje muchas veces se usa para los matrimonios, que cuando uno está acompañado, casado, se apoyan mutuamente, pero también se aplica a la comunidad cristiana, ¿no? Interesante, en estas épocas a veces de los 10 días de oración, se hace oración intercesora de unos por otros, ¿no? Y no solamente en estos 10 días, uno puede practicar eso. Sabemos que si algún familiar está pasando alguna dificultad, podemos orar por esa persona. Dios va a obrar, quizá no porque la otra persona se lo ha pedido, sino por la oración del que hizo, ¿no? Y hacerle conocer a la otra persona que estoy orando por ti. Saber que alguien está orando por mí me va a hacer sentir mejor, ¿no? Entonces, es algo inclusive psicológico que Dios nos ha creado así. Nos ha creado como seres sociales. Entonces, estamos diseñados para eso, ¿no? Y la oración entra ahí. La oración le llamamos intercesora, quizá para muchos no es el término muy, muy conocido. Se llama intercesora cuando yo intercedo por otra persona, oro por las necesidades de otra persona, por la salud de otra persona. Así es. Entonces, interesante. Y hemos dedicado, de hecho, uno de los temas, ¿no es cierto?, a la salud social que nos lleva justamente a orar unos por los otros. Y qué lindo es, como dice el licenciado, decirte, Gerson, yo estoy orando por ti. Parece que te anima, te hace sentir tan bien saber que alguien está orando e intercediendo por mí, ¿verdad? Y justamente el objetivo de esta semana, de los 10, bueno, no una semana, sino un poco más, de estos 10 días de este programa, tiene como objetivo poder incentivarte a que tú puedas compartir todo lo que estamos desarrollando en este programa. Recuerdas que todos los días nosotros te estamos recordando cuál es la acción misionera del día, y el día de hoy la acción misionera también te plantea un desafío muy interesante. Tú ya tienes 5 amigos elegidos, el pastor tiene sus 5 amigos, Carola tiene sus 5 amigos, Daniel también tiene sus 5 amigos, yo tengo mis 5 amigos y estamos orando todos los días por ellos, pero día a día nosotros tenemos que realizar actividades que nos ayuden a poder acercarnos a ello. Nosotros estamos llevando este programa en base a esta revista que lleva por título Vida Plena, una revista desarrollada para estos 10 días de oración. Y la acción misionera de hoy te plantea un desafío muy, muy interesante. Dice, invita a tus amigos por los cuales estás orando a una animada recepción de sábado. Nosotros a pocos días vamos a llegar al día viernes, acostumbramos a recibir el sábado como familia, tal vez algunos en su grupo pequeño. Esta es la oportunidad que tú tienes para poder invitar a esos 5 amigos, hacerles una invitación especial, preparar un programa muy animado para que ellos puedan vivir esta experiencia de pasar ese día, de disfrutar ese día que Dios nos regaló y por sobre todo ir conociendo el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Tú ya tienes el desafío. No olvides, este viernes invitar a tus 5 amigos para que ellos puedan participar de tu recepción de sábado. Y día a día vamos a estar compartiendo contigo aquellas actividades. Todo con el objetivo de llegar al día 10 y tú ya tener a tus amigos encaminados en esto que nosotros queremos compartir. Estamos hablando justo ahora de la comunidad, ¿no? De cuán importante es tener a alguien que esté ahí para levantarte, para animarte, para compartirte un mensaje de esperanza, y tú tienes ese objetivo. Tú tienes esa oportunidad de compartir con aquel familiar, con aquel amigo, con aquel conocido que todavía no conoce del amor de nuestro Señor. Y tú has tocado un punto que yo quería un poquito ampliar y quiero pedirle al pastor Javier. Nosotros estamos tan familiarizados, ¿no es cierto?, con la recepción de sábado, pero quizás algún amigo que está interesado y no tiene, ¿no es cierto?, ese hábito, explicar así en breves palabras qué significa la recepción de sábado, qué hacemos, ¿no es cierto? Ahora estamos tal vez con familiares, con conocidos, con amigos que no tienen y no están acostumbrados. E invitarlos también, por supuesto, pastor. Claro que sí, el día
Sábado es un día especial que nosotros recibimos la ordenanza desde la creación. Es un día que Dios apartó para poder tener comunión con Él. La Biblia cuenta los días, a diferencia de nosotros los seres humanos que contamos el día que comienza a la medianoche. La Biblia describe que el día termina cuando el sol se pone. Por eso cuando hablamos de recepción de sábado, hablamos del día viernes, antes de la puesta del sol, para poder tener un momento de agradecimiento, de oración, de alabanza, de lectura de la palabra de Dios con la familia, reunir a la familia, reunir a los hijos allí en la casa, para poder adorar a Dios, agradecer por el sábado que está comenzando. Generalmente en la casa nosotros compartimos los viernes un postre delicioso que mis hijos esperan cada viernes Sí. que llegue ese momento para poder también compartir ese postre. Y es un momento especial. A eso le llamamos recepción de sábado. Al momento antes de ingresar en las horas del día sábado, viernes a la puesta del sol. Ahora el sol se está poniendo más o menos a las 6:30 de la tarde, me parece, ¿no? No estoy muy Sí, seguro ahora menos. Pero la idea es estar antes con la familia reunidos, cantando a Dios, haciendo oración, participando juntos allí de nuestros pedidos y agradecimientos y leyendo la Biblia. La Biblia. Así es, así que están invitados nuestros amigos y justamente ese es el objetivo, como tú decías, Gerson, de específicamente por aquellos nuestros 5 amigos por los cuales estamos orando y tal vez, bueno, algún conocido que cada uno tenga, ¿no? Así es, tenemos ese objetivo para el día de hoy, ya presentar esa invitación para que el viernes puedan estar con nosotros. Desarrollando este tema tan importante, pastor, también nosotros necesitamos ver aquellos personajes bíblicos que se caracterizaron por tener una comunión estrecha con Dios. Puede pasar que ahora mismo, ¿no? Con nosotros o con alguna persona, lleguemos al punto, como en toda relación, de llegar a un estado de tal vez de costumbre, ¿no? Así es. O tal vez a una relación que muchas veces se presenta como algo solamente condicional, esperando un provecho, ¿no? Y yo me acerco a Dios porque espero algo de Él. Mm. Nosotros podemos esperar mucho de Dios, pero necesitamos revisar la vida de esos personajes para entender cómo nuestra vida, nuestra relación puede acercarse mucho más a nuestro Señor. Cuando hablamos de algunos ejemplos que ilustran la fidelidad de Dios, tenemos que recordar nosotros principalmente algunos personajes. Yo por mencionar voy a mencionar a 2 de ellos, 3 de ellos tal vez. El primero de ellos que quiero mencionar es a José. José representa la integridad en sí, ¿no? Quien ha escuchado y ha leído alguna vez la historia de José recordará que en algún momento de su vida él fue vendido como esclavo. Pasó un tiempo en la casa de Potifar. Se cree que él estuvo 10 años sirviendo en este lugar. Y un día, después de que todas las cosas florecían y le iban de maravilla porque él era un hombre digno de confianza, fue colocado por encima de los tesoros de este oficial egipcio, le viene la tentación, ¿no? Usted recordará, la esposa de Potifar se siente apegada por él y empieza a tentarlo, solo que él toma la decisión de escapar y me encanta la frase que él dice cuando ella lo tienta en el versículo 9 de Génesis 39. Dice José así: no hay otro mayor que yo en esta casa, mi amo ninguna cosa me ha reservado, solamente a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Bueno, y José decide escapar, decide huir, decide permanecer fiel. Honestidad ante Dios. Por el contrario, vemos otro ejemplo nosotros en Hechos capítulo 5, de un matrimonio que hace una promesa para Dios, pero que llegado el momento decide no cumplirla. Hechos capítulo 5 encontramos esta historia de Ananías y Zafira, así se llamaba este matrimonio, que prometen a Dios dar una ofrenda especial por la venta de una propiedad. Pero llegado el momento cuando ellos reciben el dinero de la venta de esta propiedad, el corazón de ellos se llena de egoísmo y deciden no cumplir, pensando que van a engañar a Dios. Dan una parte apenas de aquello que prometieron, pero el resultado es trágico en esta pareja porque ellos finalmente resultan siendo juzgados por Dios y ambos perecen. Tal vez otro ejemplo de la integridad y la honestidad lo encontramos en David. Hay un salmo, que conocen que David fue rey también de Israel,
Hay un salmo que refleja también la sinceridad, la confesión del pecado de David y el arrepentimiento sincero. Y ese es el Salmo 51, uno de mis salmos favoritos también, que apenas quisiera repetir un versículo, el versículo 10, que en condición de pecador David escribe este salmo y dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Honestidad también significa reconocer mi condición delante de Dios. Integridad también significa reconocer que soy pecador y que necesito del perdón de Dios cada día, que eso termina afectando mi salud. Cuando estoy viviendo en pecado, cuando estoy odiando a alguien, como decía antes Daniel, mis huesos se llegan a secar, mi espíritu se seca. Hay gente que vive amargada en la vida porque guarda resentimiento, guarda rencor, guarda odio, no olvida nunca hasta el momento de que se rinda a ese pecado, se confiese ese pecado y se obtenga el perdón y la libertad en Cristo Jesús. Jamás podremos ser libres. Por eso Cristo nos aconseja en Mateo 11, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo les voy a hacer descanso. Necesitamos el descanso para poder vivir una vida en integridad, en honestidad con Dios. Necesitamos de la confesión también de nuestros pecados. La confesión. Bueno, hemos hablado de fidelidad, hemos hablado de perdón, hemos hablado de la confesión, de la dependencia, ¿no es cierto?, de Dios. Pero hay otro elemento, el licenciado Daniel, muy importante dentro de nuestro crecimiento, vamos a decir, y de la misma dependencia que necesitamos tener de Dios, es la gratitud. Yo siempre les digo a mis compañeros, yo creo que agradecemos poco, ¿no es cierto? Pero ¿qué impacto tiene la gratitud en nuestra salud espiritual? Exactamente, ¿no? La gratitud, como decía, tal vez es una palabra que quizás no la practicamos mucho, ¿no? Recuerdo que hace unos años vivía con mis primos y ellos decían, vamos a orar, hagan su lista a Papá Noel, decían. Sí, un tono de broma. Entonces, generalmente pedimos y pedimos a Dios, pero no agradecemos. No agradecemos porque hemos recibido muchas cosas de Él. Deberíamos comenzar agradeciendo y después quizá pedir alguna cosa que no está a nuestro alcance, todavía no la hemos recibido de Dios, ¿no? Sí. Entonces, la gratitud. Y me lleva quizá a leer un texto de la Biblia en 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Son 3 versículos ahí, pero me llama la atención que el 16, por ejemplo, dice, estad siempre gozosos. Estamos hablando del gozo, la alegría, y muchas personas quieren ser felices en esta vida. Pero eso, ¿con qué está relacionado? Y si continuamos leyendo el versículo 17, ahí está el versículo conocido, cortito, orad sin cesar, ¿no? Entonces, el gozo, la felicidad, la alegría, en primer lugar yo noto aquí que está interrelacionado con orar. Y también el versículo 18 también complementa ahí, dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces pienso que estas 3 cosas, podría decir yo, están relacionadas entre sí. El estar gozoso, el estar felices, está relacionado con orar y con dar gracias. Entonces, el momento de dar gracias, hay el doble beneficio, ¿no? El que da las gracias y el que recibe las gracias, porque también se siente especial, ¿no? Esa persona que ha hecho algo bueno. No sé si ustedes recuerdan algún momento que alguien les dio las gracias. Se sienten como un poquito más importante, quizá su autoestima se eleva, ¿no? Entonces, hemos sido creados para eso. En la Biblia tenemos algún ejemplo, por ejemplo, Jesús curó a 10 leprosos. Felices, todos sanos se fueron y solamente retornó uno. Y él dijo, pero no curé a 10, ¿dónde están los otros 9? ¿No? Entonces, la mayoría no agradecemos, no estamos quizá acostumbrados a eso, ¿no? Y con necesario siempre vivir, ¿no? Siempre con un espíritu de gratitud, agradecimiento por la familia, por la salud, por el trabajo, también por las pruebas que muchas veces tocan nuestra vida, porque Dios utiliza las pruebas que tenemos, las crisis que tenemos para poder acercarnos en cierta manera, y habrá más de una persona que está escuchando este programa ahora mismo que
necesita entender de que Dios no manda las enfermedades, las pruebas, las desgracias, pero Dios utiliza estas situaciones para que tú te puedas acercar, abrir tu corazón, consultar su palabra y poder buscarlo a Él, ¿no? Así es. Y más de una persona también, Pastor Gerson, amigos, se ha preguntado, yo he escuchado, ¿no es cierto?, a gente que dice, pero la Biblia dice, de hecho nos dice, ser gratos aún en medio de las dificultades. Pero esto es difícil. ¿Cómo podemos ser gratos? ¿Cómo puedo tener un corazón agradecido si estoy pasando por dificultades? Pero Dios en su sabiduría nos da ese consejo porque en el fondo, en medio de la dificultad, alabar a Dios también nos trae ese alivio. Eso, el versículo que leíamos, dar gracias a Dios en todo, ¿no? Todo. Todo incluye momentos Buenas. felices, momentos tristes, ¿no? Y como ustedes comentaban, ¿cómo agradecer cuando murió un familiar? Estamos de luto, ¿cómo puedo agradecer a Dios, digamos, ¿no? Entonces, pero ahí quizá hay otro versículo que dice, a los que creen en Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No es que le va a ir bien en todo, pero esa prueba puede ser para bien. No sabemos el plan de Dios. Y ahí está la fe que nosotros tenemos que tener, que Dios tiene un propósito en todo lo que hace, ¿no? Así es. Y al final de cuentas, este mundo va a tener un final feliz. Y ahí debemos apuntar nosotros, ¿no? Entonces, podemos estar viviendo las peores de las pruebas, una enfermedad quizá que no tiene cura, o algún hijo que se ha ido de casa, que está en las drogas. Pero tenemos que tener esperanza de que Dios va a estar ahí. Dejarlo eso en manos de Él. Así es. Agradecer por esa prueba, sé que es difícil, no es natural, ¿no? Pero confiar en que Dios tiene ese propósito, que al final vamos a vivir ese final feliz, ¿no? Y aparte que toda prueba, al menos es algo que la vida a uno le enseña, toda prueba, toda dificultad, algo nos enseña, ¿no? Algo Una nos enseñanza, sí, que podemos aprender y podemos sacar. Principalmente de la confianza y la fe que tenemos en Dios, podemos ser renovados aún en momentos de dificultad. No es que no vamos a llorar cuando un ser querido fallece o está en sufrimiento. Todos somos seres humanos. Sin embargo, nos consuela saber de que Dios tiene un propósito para todo. Y aunque no podamos ver el final desde el principio, Dios permite algunas cosas para que podamos crecer y podamos ejercer nuestra fe en Él, ¿no? Así es, y confiar, ¿verdad, Gerson? Y dentro de la gratitud, hablando de este tema también de la relación, la comunión que nosotros debemos tener con Dios, pastor, hay un elemento que no podemos pasar por alto. Esa recomendación que también da la Biblia de poder tener una canción en el corazón, poder dedicar un tiempo para alabar a nuestro Señor. ¿Qué rol importante juega en nuestra vida? La adoración y a través de la alabanza, la música, juega un rol fundamental. Tenemos que entender algo y recordar, como dijimos, el ser humano tiene por lo menos 4 dimensiones y una de ellas es la parte emocional. De la música, una escritora cristiana llamada Elena dice, la música puede elevar el alma y llevarla a un estado de adoración más profundo. La alabanza a través de la música debe ser un reflejo de la verdadera devoción a Dios. Dentro de ese ámbito, esa dimensión emocional, nosotros a través de la música podemos exteriorizar nuestro sentimiento, exteriorizar nuestra condición en ese momento. La Biblia es un libro que tiene muchas alabanzas, especialmente en los salmos. Y el Salmo 96 es un salmo que nosotros cantamos alguna vez. El Salmo 91, que es uno de los salmos favoritos, que era de Martín Lutero. El Salmo 92, el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? El Salmo 150. Todos y cada uno de estos salmos representan alabanzas de gratitud a Dios que terminan impactando. Ahora, la música puede ser un instrumento que te eleve, porque el ser humano a través de los sentidos son como ventanas en el ser humano que te conectan con la música, que te conectan con los sabores que te conectan con todo, pero pueden ser utilizadas para bien o para mal también. Hay mucha gente que encuentra en la alabanza un motivo de poder adorar. Y en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 5, hablando de la alabanza, versículo 19, dice Pablo, hablando entre vosotros con salmos,
con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. La música influye en nuestro estado de ánimo. La música es una forma de poder elevar nuestro espíritu. Por eso necesitamos levantarnos cada día con un canto en el corazón, necesitamos reunirnos en la familia para poder cantar una alabanza a Dios cada mañana, para agradecer por el día que se fue, por el día que comienza. Podemos tomar la actitud de utilizar la música para poder elevarnos espiritualmente, o podemos tomar la música para poder también deprimirnos, porque la música también Sí. puede ser utilizada por el enemigo para poder generar otro tipo de actitud, otro tipo de sentimiento, ¿no? Y generalmente quienes son más vulnerables y propensos a deprimirse muchas veces o a cambiar el estado de ánimo son los jóvenes o las personas que sufren de depresión. La música puede deprimirte y puede llevarte Sí. incluso al suicidio. ¿Cómo puede elevarte también en gratitud a Dios? Puede jugar ambos roles, ¿no? Así es, exacto. Estamos reiterando el elemento de la alabanza, de la música, obviamente para acercarnos más a Dios, para alabar el nombre de Dios. Pero bueno, antes ya de entrar en nuestras conclusiones, tenemos la aplicación para la vida que también, ¿no es cierto?, nos menciona la revista Gerson, y de qué forma podemos aplicar todo lo que hemos comentado y conversado el día de hoy. Esta parte es fundamental en nuestro programa y también en todo esto que estamos viviendo durante estos 10 días, porque si esto queda solamente en conocimiento, no tiene el valor que nuestra vida necesita. Por eso es tan importante que cada una de estas recomendaciones, cada uno de estos principios que se va presentando a lo largo de todos estos días, tú lo apliques en tu vida. Pastor, nosotros necesitamos llevar todo esto a la práctica. Necesitamos, porque si no lo llevamos a la práctica no sirve de nada. Salud espiritual tiene que ver básicamente con mi relación con Dios diaria, con la lectura de la palabra de Dios, con la oración, porque a través de la oración yo pregunto a Dios y cuestiono a Dios y me quejo a Dios, pero a través de su palabra yo encuentro la respuesta, la conducción, la guía que el Señor me da. Pero no nos podemos quedar en apenas en esas dos dimensiones, estudio de la palabra, oración. Tenemos que ir a la acción. Por eso nuestros temas cada día tienen un momento misionero, y la acción significa que yo necesito ser intencional cuando me acerco a un amigo o a un familiar para abrir la palabra de Dios, para contar lo que Dios está haciendo con mi vida y para poder testificar. Eso es aplicar la lección de hoy en mi vida diaria. Claro que sí, aplicar todo lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto? Llevarlo a la práctica. Yo quiero preguntarle al licenciado Daniel y pedirle, en todo caso, ¿qué consejos nos da la Biblia ya a manera de conclusión para mantener una mente sana y enfocada en nuestro Señor? Bueno, la Biblia tiene muchos consejos, ¿no? Y quizá entre todo lo que hemos conversado han ido saliendo los consejos. Y quizá yo quisiera recalcar ahí, bueno, de la revista, a propósito, muy interesante aquí. Quizá para muchos hay en digital la revista, los que no tienen físicamente, ¿no? Así es. Y empezamos leyendo ese versículo de Mateo 6:33, que me gustó mucho la versión aquí que muestra la revista, ¿no? Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, la palabra clave aquí que yo puedo resaltar es prioridades, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocupa la parte espiritual en mi vida? Entonces, ¿será que solamente lo estoy relegando para un día de la semana? Entonces, y el resto de los días es mi vida. No hay nada espiritual ahí. Es algo material, ¿no? Entonces, la vida espiritual tiene que ser cada momento. Por eso el versículo que decía, orad sin cesar, no quiere decir que vamos a estar arrodillándonos cada momento, ¿no? Podemos orar mientras caminamos en la calle, mientras estamos en la oficina con la computadora, o en la casa haciendo labores de casa, cocinando, lavando quizá. Puedo estar comunicándome con Dios, ¿no? No hay una posición que la Biblia exige para la oración. Hay muchos versículos que dice con las manos levantadas, postrado, pero Dios escucha nuestras oraciones en cualquier posición que yo la haga, ¿no? Claro que sí. Entonces, pero todo parte de la prioridad que yo tengo para Dios en mi vida. Y cultivemos esa relación de amistad con Dios, porque
yo me ponía a pensar, si yo estoy enojado, ¿será que puedo orar a Dios? Quizá podemos decir, pero no, en este momento no es el momento más adecuado para orar. Pero quizás sea el momento más adecuado porque necesito esa ayuda de Dios para calmar mi carácter, mi temperamento, que todos tenemos un momento en que explotamos quizá. Y podemos ahí, Señor, ayúdame en este momento a calmarme. Orar en todo momento, ¿no? Sin cesar ahí por eso. Entonces, yo los animo, quizá algunos no tienen la costumbre de orar todos los días o de estudiar su Biblia. Y quizás muchas veces escuché la predicación y es cierto que no estamos motivados, no tenemos esa motivación natural para buscar a Dios en las primeras horas. Quizá que tenemos que levantarnos temprano, pero me da sueño, no puedo levantarme. Comenzar diciéndole eso a Dios, ser sincero. Señor, no tengo ganas de orar este momento, pero ayúdame. Entonces, hay ese versículo que dice, ayúdame en mi incredulidad. Hay un padre que necesitaba la sanidad para su hijo, pero no sentía la suficiente fe como para merecer la sanidad. Y le dice a Jesús, fue sincero, ¿no? Creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Todavía no creía totalmente, ¿no? Podemos empezar por ahí, quizás, siendo sinceros con Dios. Prioridades, ¿no? Al final, Prioridades. primero Dios, después la familia y finalmente los deberes y responsabilidades que tengamos, ¿no? Si tenemos este orden de prioridad en la vida, yo creo que va a ir viento en popa todo Así lo que es. nosotros emprendemos. Claro que sí. Yo creo que es muy válida la pregunta, realmente, como dice el licenciado Daniel, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿No? Porque a veces damos por hecho, a veces digo, no, yo creo en Dios, pero ¿qué lugar, como dice el pastor, qué lugar, cuál es la escala de prioridades que yo estoy practicando en mi vida, Gerson? Y en este afán, Carola, pastor, licenciado Daniel, de poder poner en orden nuestra vida, nosotros necesitamos también la ayuda de Dios. Y justamente el motivo de oración de hoy tiene que ver con eso, de pedir la ayuda de Dios para que Él nos ayude a poder ordenar nuestra vida con las prioridades que nosotros necesitamos, nos ayude, por ejemplo, a poder estudiar su palabra todos los días, nos ayude a compartir y por sobre todo a tener la fuerza espiritual en este mundo de tantas dificultades, porque de otra manera no sería posible. Por eso este es el motivo por el que oramos hoy, para que Dios nos ayude a que todo esto que estamos mencionando sea una realidad, a poder poner a Dios como prioridad y tener la fuerza de voluntad para que esto sea posible. Claro que sí. Por eso vamos a pedirle al pastor Javier, ya para finalizar nuestro programa, pastor, que nos acompañe en oración. Tal vez hay algún amigo que nos esté escuchando, tiene algún pedido especial allí en su corazón. Vamos a presentarlo a Dios. Nosotros también, nuestros amigos, por aquellos que estamos orando. Vamos a colocar y entregar en las manos de Dios esos pedidos, pastor. Muy bien, vamos a orar juntos. Te damos gracias, buen Dios y Padre amado, por esta oportunidad maravillosa de abrir tu palabra, de recordar el día de hoy y de aprender también el día de hoy de que tú eres un Dios que se preocupa por nuestras necesidades, que tenemos una línea abierta para poder comunicarnos cada día, para poder agradecerte a través de la oración, que en tu palabra encontramos las respuestas a las preguntas y a las cuestiones más grandes de la vida, y que en ella alcanzamos también a recibir las promesas, Señor, de que todo lo que acontece en este mundo, de que todo lo que atravesamos muchas veces no va a ser eterno, no va a ser para siempre, de que todo tendrá un final. Queremos rogar la fuerza para que cada día podamos elegirte a ti, Señor, elegir acudir a tu palabra, encontrar en ella el consuelo, acudir a la oración y a la vez también abrir nuestro corazón para poder testificar con otros, con los familiares, con los amigos, lo que tú estás haciendo con nosotros y lo que tú haces por nosotros cada día. Bendice a cada uno de nuestros oyentes, bendice a las familias, Señor, que están compartiendo y escuchando estos programas también. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchísimas gracias. Agradecemos al pastor Javier López por haber estado con nosotros en un programa más. Gracias, pastor. El agradecido soy yo por este tiempo que nos regalan. Muchísimas gracias también al licenciado Daniel Orellana. Ha sido un gusto. Ha sido una gran alegría compartir con ustedes. Un gusto para mí. Gracias, gracias. Gerson, mañana estaremos con el tema número 6. Es la salud familiar. Otro aspecto importante que nos trae la revista.
un ámbito también de nuestra vida que nosotros necesitamos cuidar, y vamos a ver qué principios también la Biblia nos presenta acerca de esto. Claro que sí, así que te esperamos mañana con el tema número 6, salud familiar. Gracias por acompañarnos en este nuestro programa especial, nuestro abrazo de siempre. Hasta mañana.